Les habla nuevamente Manuel Arteaga Martínez para comentar en esta ocasión lo referente al capítulo 3, ciclo celular, mitosis y meiosis. Recuerden que, de acuerdo con el tercer enunciado de la teoría celular, las células siempre se originan de células preexistentes a través de un proceso de división celular denominado mitosis, por el cual la célula original transmite copias exactas de la información genética a sus descendientes, que a su vez forman parte de la siguiente generación de células. Esto sucede mediante un proceso cíclico conocido como ciclo celular, en el que la célula se divide, crece y vuelve a dividirse. La división de las células también es la base para la reproducción de los organismos a través de la formación de los gametos mediante otro tipo de división celular llamado meiosis. ¿Pero qué es eso del ciclo celular? El ciclo celular es un proceso por el que una célula se divide para dar lugar a dos células hijas genéticamente idénticas y diploides. Está regulado para evitar que las células proliferen de forma descontrolada y que las células con DNA dañado se dividan. Dura en promedio de 12 a 24 horas y consta de dos periodos bien definidos: la interfase y la división celular o mitosis propiamente dicha. La interfase se divide en tres fases o periodos. La fase G1, que se le denomina también de crecimiento inicial; la fase S, donde ocurre la replicación del DNA; y la fase G2, de crecimiento final y preparación del aparato mitótico. Como dije antes, debe haber una regulación muy estricta para el ciclo celular y la mitosis, y este se lleva a cabo tanto a nivel intracelular como extracelular. A nivel intracelular está dado por proteínas que activan o inhiben a otras proteínas que son indispensables durante las fases del ciclo, producidas en los llamados puntos de control. Lo forman los complejos CDK-ciclina, que permiten el progreso del ciclo, y familias CYP e INC4, que tienen una acción antagónica, es decir, inhiben el progreso del ciclo. Y en cuanto al control extracelular, son proteínas solubles del microambiente, denominados mitógenos, que se producen cuando el organismo requiere más células. Controlan la tasa de división celular en la fase G1 y liberan el control negativo del ciclo, permitiendo la entrada a la fase S. ¿Pero qué es eso de los puntos de control? Bueno, pues son especies como de retenes o garitas, donde se va a revisar las condiciones del medio donde se está ocurriendo esa división celular y las características que está teniendo esta división celular. Hay 4 puntos de control. El primero está situado al final de la fase G1, el segundo al final de la fase S, síntesis o de replicación. El tercer punto de control está al final de la fase G2 y el último punto de control está ya en plena división celular durante la metafase de la mitosis. ¿Qué es lo que hacen estos puntos de control? Los 3 primeros fundamentalmente revisan cuál es la condición en que ha ocurrido esa replicación del DNA en la fase S, que si ha crecido suficiente la célula para poderse dividir, si el microambiente es
apropiado, etcétera, etcétera. En caso de que estos puntos de control no sean favorables, pues entonces no permiten el progreso del ciclo. Y el último punto de control, que está ya en la mitosis, es el responsable de checar que todos los cromosomas se hayan unido al uso mitótico. Empecemos por la mitosis. Es la fase del ciclo celular que sufren todas las células somáticas y las células germinales en sus primeras etapas. Durante la mitosis se reparte a las células hijas el DNA duplicado durante la fase S del ciclo mediante la segregación de las cromátides hermanas. La mitosis involucra tanto la división del núcleo, conocida con el nombre de cariocinesis, como la división del citoplasma o citocinesis. Y se divide en 4 etapas: la profase, la metafase, la anafase y la telofase y citocinesis. ¿Y qué es eso del uso mitótico? El uso mitótico es indispensable para que pueda realizarse la división celular. Es un conjunto de microtúbulos del citoesqueleto de la célula en forma de uso que se forma durante la división y cuya función es organizar la migración y la correcta separación de las cromátidas durante la mitosis o de los cromosomas en el caso de la división por meiosis. Los microtúbulos se extienden de un lado a otro de la célula entre los centrosomas y a estos se anclan los cromosomas a nivel de su cinetocoro. Bueno, en la interfase, recordemos, la interfase se va a caracterizar porque el DNA ya fue duplicado en la fase S del ciclo y comienza a condensarse la cromatina. El centrosoma se duplica y cada uno de ellos comienza a migrar hacia polos opuestos de la célula. Comienza a formarse el uso mitótico por la condensación de los microtúbulos y la membrana nuclear y el nucleolo comienzan a desaparecer. En la profase quedan constituidos los cromosomas bivalentes formados por sus 2 cromátides hermanas y la membrana nuclear y el nucleolo acaban por desaparecer. Se hace totalmente evidente el uso mitótico y a él se pegan los cromosomas a nivel de su cinetocoro. En la metafase, los cromosomas bivalentes se sitúan en el ecuador del uso mitótico formando la llamada placa ecuatorial y se alinean los cromosomas en sentido perpendicular al uso. En la anafase, las cromátides empiezan a separarse, dando lugar a cromosomas monovalentes y cada uno de ellos empieza a migrar hacia polos opuestos de la célula por el acortamiento de los microtúbulos. En la telofase, los cromosomas monovalentes se reúnen en polos opuestos de las células y comienzan a descondensarse. Se inicia la formación de una nueva membrana nuclear y comienza a dividirse el citoplasma. Y así llega la citocinesis, que es la separación del citoplasma y que da como resultado la formación de 2 células hijas diploides genéticamente idénticas y aproximadamente de la mitad de tamaño de la célula que las originó. Y de esta manera entran a la fase G1. ¿Qué importancia tiene la mitosis? Bueno, pues la mitosis es el tipo de división celular que tienen las células somáticas por la que de una célula diploide se formen 2 células hijas también diploides y genéticamente idénticas. La mitosis está involucrada en el crecimiento y la reparación de los tejidos,
y permite la continuidad genética de las células en cantidad y calidad, lo que determina que todas las células del organismo tengan el mismo número y tipo de cromosomas y compartan las mismas características genéticas. Con respecto a la meiosis, es el tipo especial de división celular que se realiza en dos fases o divisiones celulares meióticas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Tiene lugar solo en las fases avanzadas de división de las células germinales, en la que estas células inician con una dotación cromosómica diploide y cuando terminan la meiosis dan origen a gametos con dotación haploide. Permite el reagrupamiento de los cromosomas maternos y paternos, la recombinación de estos y la redistribución final de la información genética materna y paterna en los gametos. Veamos paso a paso cómo ocurre el proceso. La meiosis 1, también llamada división reduccional, ya que es cuando disminuye el número de cromosomas en las células hijas de diploide a haploide y consta de 4 etapas principales: la profase, la metafase, la anafase y la telofase. Pero en la profase, a su vez, se subdivide en 5 subetapas: leptoteno, cigoteno, paquiteno, diploteno y diacinesis. ¿Qué ocurre durante esta profase 1? En la etapa del leptoteno, los cromosomas son muy delgados y de cadena doble, formando diadas con las cromátides hermanas unidas por su centrómero. En el cigoteno, los cromosomas se acortan y los pares de cromosomas homólogos se aproximan entre sí, se juntan y se unen en varios puntos. En el paquiteno, se hacen muy visibles los cromosomas, se identifican las tétradas y ocurre el entrecruzamiento o crossing over, y gracias a este último, el intercambio de genes entre los cromosomas homólogos en esos sitios de unión, lugares que reciben el nombre de quiasmas. En diploteno, los cromosomas homólogos bivalentes comienzan a separarse. En el gameto masculino, este proceso dura aproximadamente 24 días y en el gameto femenino puede durar hasta 50 años. En la diacinesis, los cromosomas homólogos bivalentes se separan y comienzan a dirigirse hacia la región ecuatorial de la célula. Y recuerden que durante toda la profase 1, los gametos son células diploides con cromosomas de cadena doble. En la metafase se forma el huso mitótico. Todos los cromosomas se ubican en el plano ecuatorial de la célula y aún se observan los quiasmas. En la anafase 1 desaparecen los quiasmas, se separan los cromosomas homólogos y cada uno de ellos comienza a desplazarse hacia polos opuestos de la célula. Y en la telofase 1, los cromosomas homólogos llegan a polos opuestos de la célula y desaparece el huso mitótico. Comienzan a restablecerse las membranas nucleares y al final de esta etapa las células hijas son ya células haploides, pero con cromosomas bivalentes o de cadena doble. Y viene la citocinesis entre las dos divisiones meióticas, en la que el citoplasma del espermatocito o del ovocito primario experimentan la citocinesis o citodiéresis por estrangulamiento de su citoplasma a nivel del ecuador de la célula. Las dos células hijas son ya células haploides y de cadena doble, y los cromosomas son bivalentes, formados por las cromátides hermanas.
La interfase intermeiótica es muy breve, dura aproximadamente 20 minutos. En ella no se sintetiza DNA, ya que los cromosomas son bivalentes por no haberse separado las cromátides hermanas de cada cromosoma. Y se inicia la meiosis 2, también llamada la división ecuatorial, que se produce sin una etapa intermedia de replicación de DNA. Es muy similar a una mitosis, excepto porque antes de esta división es una célula haploide, pero con el DNA duplicado. Y consta, igual que en la mitosis, de 4 etapas: la profase 2, metafase 2, anafase 2 y la telofase 2 y citocinesis. En la profase 2 inicia en los espermatocitos secundarios y en los ovocitos secundarios y en el primer cuerpo polar. En esta, los cromosomas muy delgados, con sus dos cromátides hermanas visibles, desaparece la membrana nuclear y el nucleolo, y al final de esta etapa aparece el uso mitótico. En la metafase 2, los cromosomas bivalentes se colocan en el ecuador del uso mitótico, formando la placa ecuatorial. Una de las cromátides hermanas queda dirigida hacia un polo de la célula y la otra hacia el polo opuesto. Y llega la anafase 2, donde se separan los centrómeros de cada cromosoma bivalente y los cromosomas, ahora ya monovalentes, migran hacia polos opuestos de la célula. Y en la telofase 2 desaparece el uso mitótico y se restituye la membrana nuclear y el nucleolo. La citocinesis 2 es la división del citoplasma por estrangulamiento del citoplasma, y de las dos células predecesoras se forman 4 células haploides con cromosomas ya monovalentes. Los espermatocitos secundarios dan origen a 4 espermátidas haploides, 2 23X y 2 23Y. Mientras que en el gameto femenino del ovocito primario se origina un ovocito secundario y el segundo cuerpo polar. Ambas células haploides, 23X las dos. ¿Qué importancia tiene la meiosis? Asegura el número de cromosomas de los gametos de generación en generación mediante la reducción del número diploide al número haploide. Permite la distribución aleatoria de los cromosomas maternos y paternos en los gametos y recoloca segmentos de cromosomas maternos y paternos gracias a los entrecruzamientos entre los cromosomas homólogos, lo que mezcla los genes y produce la recombinación del material genético. ¿Puede haber fallos durante la meiosis? Pues sí, claro que puede haberlo. Y como resultado de esos fallos en la meiosis, podemos tener que los gametos pueden tener cromosomas de más, cromosomas de menos, y que estos pueden afectar tanto a los cromosomas sexuales como a los cromosomas no sexuales, o pueden faltar segmentos de cromosomas, en fin, y que dan lugar a múltiples patologías que veremos con más detalle en uno de los capítulos siguientes. Y nuevamente los invitamos a que revisen ustedes todos los detalles, repasen todo lo que sea necesario para que consoliden este conocimiento que es tan importante para los capítulos que siguen, y que cualquier duda puedan ustedes resolverla al releer este capítulo en la obra. Muchas gracias y nos vemos en una próxima entrega.